¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a tu programa Ser Arte. Mi nombre es Vero Ixtla y el día de hoy estamos de manteles largos, ¿no es así, Chepe? Así es, amigos, bienvenidos a tu programa Ser Arte. Yo soy Chepe García y como lo dijo mi amiguísima Vero, estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros el doctor en Historia, Felipe Galán. Así es, y en el Letrarte tenemos a Ismael Illescas. Y como no puede faltar, todos los miércoles con nuestro amigo René Uciel en esta cápsula de Contarte. Y no te pierdas la cápsula del día. Pero bueno, hablando de sorpresas, vamos a ver lo que tiene nuestro amigo Tony López con la cartelera cultural. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos de Ser Arte? Sean bienvenidos una vez más a su sección de cartelera cultural. Mi nombre es Tony López y como cada emisión voy a proporcionarles los eventos a realizar durante esta semana en la región de Córdoba y Orizaba. En la ciudad de los 30 Caballeros tendremos el jueves en la explanada del Parque 21 de Mayo presentación de danzoneros a partir de las 6 p.m. El miércoles tenemos Cineclub de la Capilla a partir de las 8 p.m. El fin de semana tenemos a Luz y Sonido, a cargo de la Compañía de Danza Folclórica de San Francisco Tuxpan, a partir de las 8:30 p.m. en la explanada del Parque 21 de Mayo. Yéndonos a la región de las altas montañas, presenta Cineclub de Teatro Ignacio de la Llave, en el mes de octubre, Música y Lágrimas, este jueves 5 a las 6 p.m. con una entrada totalmente gratuita. El 7 tendremos presentación del documental Del Volcán al Mar, a las 7 p.m. con una entrada totalmente libre, nuevamente en el Teatro Ignacio de la Llave. El 8 tendremos concierto a cargo del grupo musical Contrapunto, a la 1 p.m. con una entrada totalmente libre, nuevamente en el Teatro Ignacio de la Llave. Sin más eventos por mencionarles, yo me despido, sin antes recordarles que si quieren aparecer en nuestra cartelera cultural, solo deben de enviar sus datos al correo que está apareciendo en su pantalla. Mi nombre es Tony López y nos vemos la próxima semana con muchos más eventos. Muchísimas gracias, Tony López, por la cartelera cultural. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde con repetición los viernes a las 6 por TVO, canal 41 y 80 en sistema digital. Además, nos puedes ver a través de la aplicación TVO móvil o entrando a la página de internet www.tvoregional.com. Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudios de grabación profesional con más de 21 años de experiencia, pioneros y líderes en la región de producción musical de calidad internacional. Y como lo dijimos desde un inicio, amigos, se encuentra con nosotros el doctor en Historia, el maestro Felipe. Bienvenido. Bien. Qué bueno que está en esta su casa, Ser Arte. No, pues muchísimo gusto de estar aquí. Hola, Vero, hola, Chepe. Pues me da mucha alegría poder venir a platicar un poquito acerca de movimientos sociales y particularmente del movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Pues encantado. Pues a ver, entrando ya en materia, ¿qué pasa en el 68? No solamente en México, vamos a hablar de un contexto un poquito más global. ¿Qué se da en ese momento? Bueno, quisiera empezar diciendo que el próximo año se cumplen 50 años del movimiento de 1968, ¿no? Y tuvo, digamos, como uno de sus episodios más característicos al movimiento estudiantil en México, pero no fue solamente en México, fue un movimiento global, el primero, yo creo que de dimensiones donde participa la juventud, así a nivel mundial, ¿no? El movimiento estudiantil se dio en Europa, en Francia, en Alemania, en Checoslovaquia, ya ahora extinta como tal, existe ahora República Checa y Eslovaquia, se dio en Estados Unidos, en varios países de América Latina, en México, pero lo más importante o la característica quizás más importante y también dramática, por decirlo de una manera, es que en México tuvo uno de sus episodios más sangrientos, ¿no? Que fue la represión del 2 de octubre, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante decir que tenemos que entender al movimiento del 68 al 2 de octubre en un contexto global y no como algo aislado. ¿Qué otros movimientos tuvieron impacto en esa época a nivel global que podamos recordar? Bueno, también un poquito hablando de historia, creo que es necesario remontarnos unos años atrás, ¿no? Después de la Revolución Mexicana de 1910, toda esa década entre 1910 y 1920 hay movilizaciones sociales en todo el país, ¿no? Después de entre 1920 y hasta los años 50 viene todo un periodo donde México va a crecer económicamente, donde hay el dominio casi único de un solo partido político, digamos, donde hay desarrollo económico. Estamos hablando de la época del milagro mexicano, pasando por el cardenismo, digamos, México
vive unos años muy buenos, muy intensos también, con muchas cosas, digo, sería imposible hablar de todo, pero en los años 50 empieza a haber movilizaciones sociales de descontento hacia un sistema partidista y a un sistema económico, político y social, con los ferrocarrileros, con los médicos, con electricistas, con las instituciones de esos años se cuestionan, ¿no? Y después de eso, todo eso va a generar a que en la década de los años 60 se dé un descontento juvenil. Los jóvenes que se sentían, digamos, fuera de las políticas públicas, se empezaron a organizar y empiezan a llevar a cabo un movimiento muy amplio de protesta en muchos sentidos, ¿no? Entonces hay que entenderlo como en dimensiones, no en etapas. Yo creo que una etapa muy intensa de movilizaciones sociales son los años 50 y también en otras partes del mundo. ¿Qué pasa en este movimiento social con los jóvenes, hablando del 2 de octubre, que despertó a la juventud en México? Pero esa pregunta, maestro, lo vamos a dejar para el siguiente episodio. ¿A dónde vamos, Berito? Vámonos a seguir en esta onda de movimientos sociales y vamos a escuchar una canción. Esta canción se llama Te doy una canción y es de Silvio Rodríguez y la interpreta Osvaldo López. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Audiosac Record. Estudio de grabación profesional. Líderes en la región con 20 años de experiencia en servicios de producción musical de calidad internacional. Contamos con paquetes especiales para solistas, grupos musicales, cantautores y empresas. Audiosac Record. Avenida de las Flores, número 28, Unidad Jardín. Teléfono 271-71-264-29 en Córdoba. Audiosac Record. Porque sabes lo que tu música merece.